Hola, bienvenidos nuevamente a La Tendedera. Estuvimos alejados por un tiempo, pero ya de vuelta con un tema inevitable para los cubanos en las redes sociales: Cuba. Y lo tendremos que hacer desde la privacidad del hogar porque las circunstancias actuales así lo precisan. Estamos en pleno coronavirus. Aquí en Kentucky todavía las autoridades no han ordenado ni cuarentena obligatoria ni toque de queda, pero lo más aconsejable es quedarse en casa si usted no tiene un trabajo con el cual cumplir. Ahora, pido perdón a aquellos de mis amigos que no son cubanos, que no van a entender la mayor parte de los procesos por los que vivimos nosotros. Honestamente, tampoco nosotros lo entendemos cabalmente, ¿ok? Así que la cosa, como es tan amplia, imposible de resumir en tan poco tiempo, lo vamos a centrar en un asunto más específico. El gobierno de Cuba acaba de postergar una convocatoria que hizo en diciembre para el cuarto diálogo entre la nación y la emigración. La convocatoria tuvo antecedentes en los años 70, en el 78, tuvo antecedentes en el 90, unos más para acá. Y me disculpan la ignorancia, la verdad, no sé quiénes estaban invitados, no sé cómo los invitaron, bajo qué concepto, cuál fue el criterio de selección. No conozco personalmente a ninguno que estuviera pendiente de asistir a esta reunión. Así que contacté con algunos de mis amigos para que me dieran su criterio y aquí están. Realmente yo no creo que hay ningún diálogo, justamente. Ellos lo que están es buscando personas que piensen como ellos, entonces se van a ir a reunir pues, con personas que piensen más o menos como ellos, van a escucharlos, sí, pero nunca ellos van a dialogar o conversar con personas que no piensen como ellos. Es decir, que alguien que no esté de acuerdo con el régimen, ellos no lo van a aceptar el diálogo. De hecho, aquí en Canadá, hace ya 2 o 3 semanas, se reunieron con personas que son afines a ellos, a la dictadura, y se reunieron, hablaron, conversaron. ¿De qué? No sé, no se sabe. Entonces, yo lo que pienso es que ellos ya tienen en mente, cuando digo ellos, hablo de la dictadura, tienen en mente que van a hacer algunos cambios. Entonces quieren dar una imagen de que ellos se reúnen con las personas que piensan diferente. En realidad no lo es. Nunca lo han hecho. Si ellos quisieran dialogar con alguien, que dialoguen con el pueblo de Cuba. Un diálogo sería elecciones libres, por ejemplo. Un diálogo sería con las personas que están dentro de Cuba, que son de la oposición. Es decir, que dentro de Cuba ellos tuvieran que hablar con un diálogo. Aparte, yo no puedo dialogar con con alguien que no me reconocen. Yo para ellos no soy cubano. Y ellos tampoco, y ellos para mí tampoco. Ellos no me representan a mí, no son un gobierno, son completamente una dictadura. Así que yo con ellos no tuviera que dialogar. Otra cosa, que cuando se van a ir y que se dejen el poder, que llevan 61 años haciendo realmente un desastre. Creo que como iniciativa es una iniciativa positiva, debería traer excelentes avances, ¿verdad?, para la comunidad cubana en el exterior, pero me pregunto quiénes serían los delegados a este evento, a este encuentro, porque si se trata solo de aquellos que concuerdan con las actuales prácticas monopartidistas, el Partido Comunista de Cuba por encima de la Constitución y todas las que bien conocemos que siguen vigentes en la isla de Cuba, entonces creo que la heterogeneidad de la migración y el exilio cubano no estarían bien representados. O sea, que si por una parte considero positivo este encuentro, por otro creo que es importante que haya una representatividad de todos los actores, de todas las facciones que esa migración tiene. Se ha ido conformando, se le ha ido dando la vuelta al asunto, él solo, toda la fotografía se ha ido acomodando, ha ocurrido algo que para el gobierno cubano tiene que ser difícil de manejar, y es que ahora la solución está en manos del problema. El gobierno cubano ha perdido sus relaciones con todos los aliados. Se le cayó la Unión Soviética, luego China no aporta mucho porque a China, a los chinos hay que pagarle, Venezuela está en ruina y solamente queda como solución
el problema. Resulta que los emigrados éramos un problema, todo lo que nos han maltratado, las restricciones que nos han puesto, nos han considerado de todo menos cubanos. Entonces, todo aquello ha ido cambiando porque lo que está necesitando es nuestro dinero y nuestros recursos, porque, bueno, somos una emigración que se ha ido sobre todo a países de desenvolvimiento económico y, bueno, no nos va del todo mal, no somos los peores grupos de emigrados en los países donde estamos. Entonces, estos dineritos que nosotros raspamos con mucho sacrificio y con nuestro esfuerzo, pues es la única fuente de oxigenación de la economía cubana prácticamente. Hoy nadie da nada y lo único que le está quedando al país es abrirse por completo a su emigración. Y no me extrañaría, en consonancia con esto, que finalmente terminen por adoptar un grupo de medidas que nos favorezcan a nosotros para volver, para derecho a la propiedad, es decir, a tener derechos a la propiedad, recuperar propiedades y derechos dentro de Cuba. Pero es muy gracioso porque que la solución esté en manos del problema es, como decía Borges, una fina declaración de la maestría. Los asuntos relacionados con Cuba, a mi juicio, no pueden abordarse desde un punto de vista superficial, o sea, desde un solo punto de vista. Las opiniones están muy polarizadas, están muy signadas por la manipulación de sus protagonistas políticos y por las condiciones de un diálogo, o sea, las condiciones que para un diálogo realmente constructivo están muy lejos de crearse. Lo primero que tendrían que reconocer las partes es el derecho al otro a tener un criterio divergente. Tendrían que conocer, y eso en Cuba es complicado, ¿ok? Tendrían que comprender que hay responsabilidad en las dos partes con lo que ha pasado, con esta trinchera que se ha abierto, y finalmente que las dos partes tendrán posiciones que perder. Tienen que aceptar que tendrán que ceder algo para poder avanzar. Comencemos por reconocer que la revolución cubana en su génesis era necesaria. Sí había una tiranía, sí había una dictadura, sí habían desniveles sociales infranqueables y sí hubo demasiada subordinación al gobierno de los Estados Unidos. La reforma agraria y la ley y la alfabetización fueron hechos positivos y necesarios. Ahora, que el latifundio después se hizo estatal, que hubo excesos, adoctrinamiento, que le pasaron por encima a la al propio programa de Moncada o a la constitución vigente, que se convirtieron en satélites soviéticos. Sí es cierto. A la larga, el discurso revolucionario se torció y se convirtió en la misma demagogia que ellos supuestamente estaban combatiendo. Y ejemplos hay de sobra. Vamos a echarle un vistazo a alguno. Los 6.000 millones de habitantes pudieran viajar a donde quisieran, la trabazón que habría en los aires del planeta sería enorme, ¿no es así? Los que viajan realmente son una minoría. Si mañana nosotros dijéramos, eso lo explicamos así, vamos a poner la telefonía móvil a 5 centavos en minuto. ¿Qué ocurriría? Bueno, si ocurriría que nadie podría hablar por teléfono porque todo el mundo entraría. Esa duraría todo en el futuro. Hay que borrarse de la mente eso de los 7 años. Llevamos 50 años diciendo que hasta los 7 años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche. Si en cada municipio, son 168 municipios, creamos capacidad de construir 1,7 viviendas diarias, las viviendas no se parten, pero bueno, 1,7 viviendas diarias, en 350 días, dejo 15 días de descanso, en 350 días, 168 municipios, hacemos más de 100.000 viviendas al año. Esta avestruz produce más que una vaca, parece mentira. Ahora estamos cómodos, porque el calendario era apretado, apretadito el calendario, y hacerlo el millón cada 17 días apretado. Pero con relación al 10.000 millón estamos cómodos. ¿Cómodos? Bueno. En cuanto a los emigrantes, la retórica de la Guerra Fría los convirtió en víctimas. Y desde entonces han sido usados por uno y otro bando, los que están a favor de la revolución, los que están en contra. En el 78 fue el primer diálogo.
Vinieron políticas más positivas y ¿qué pasó con Don Mariel? Pasó el tiempo y la gente se cansó de la arenga, ya prácticamente nadie cree en las consignas ni en las promesas. Dicen que nuestra migración es mayormente económica, tienen razón en parte. La mayor parte de nosotros vinimos buscando prosperidad. Ahora, en el caso de Cuba, la economía la rigen algunos políticos negados a las reformas imprescindibles y que no renuncian a un modelo que ha fracasado por varias décadas. Entonces, esa migración deja de ser puramente económica. Estoy abogando por un cambio en Cuba, específicamente un cambio en el gobierno de Cuba, un cambio político en Cuba, porque creo que es lo mejor para mi país, porque creo que es lo mejor para mi comunidad. Cuando digo ser honesto es decir lo que piensa, y decir lo que piensa, repito, no es una acción no es un pecado, es una acción para bien, un bien para lo que tú deseas. Y yo pienso en lo personal que los cubanos que estamos acá, los casi 25.000, 30.000 cubanos que hay acá, yo pienso que la mayoría no quisiera estar aquí. Están aquí por culpa de un gobierno que tiene un sistema funcionando, entre comillas, inoperable, que está beneficiando a una minoría, a una élite que no tiene limitaciones de acceso a las cosas materiales, a sus lujos, a costa de una mayoría que está en los límites de miseria, a costa de una mayoría que la única opción que tiene es emigrar, y por eso vemos aquí 25.000 familias divididas. Yo solamente estoy pidiendo, y es lo que, de la manera que yo actúo, que seamos sinceros con nosotros mismos. Siendo sinceros con nosotros mismos y no teniendo miedo a decir lo que decimos, lo que pensamos, yo pienso que eso va a acelerar de alguna manera un cambio en Cuba. Porque la mayoría de las personas lo saben por dentro, pero tienen miedo de expresarlo, o sencillamente se han vuelto egoístas. Es triste que existen aquí cientos y cientos de negocios pequeños, realtors, tiendas, talleres de mecánica, barberías, círculos infantiles, daycares, que todas estas personas pudieran estar haciéndolo bien en sus pueblos, en sus ciudades, pagando impuestos allá, dando empleo, y no tengamos que estar aquí pasando frío, ni aprendiendo un idioma, ni lidiando con una cultura diferente. Mira, mi opinión de cuál sería una solución para Cuba es súper simple. Realmente yo agarraría las personas preparadas en Cuba y las enviaría a muchos lugares del mundo que ya han triunfado. Y, por ejemplo, para mí me encanta mucho el modelo... cosas que han triunfado, por ejemplo, en Singapur, en Corea del Sur, Japón, pudiera ser cosas que se han hecho buenas en Chile, cosas que se han hecho buenas en Israel, en Canadá, caramba, mandar a los países, hay un chorro de países que han triunfado y que han avanzado mucho en el mundo. Uno manda a los más preparados y después viene y más o menos hace como una especie de ajiaco a la cubana. Una posible vía de transición democrática hacia Cuba, porque todavía no estamos allí ni remotamente, sería la legitimidad de los partidos, sería la libre expresión, la libre prensa, efectivamente una escucha más atenta, ¿verdad?, a los sectores de la oposición. Toda democracia en el mundo, de las que existen, pues tiene una fuerte oposición. Cuba no le queda otra alternativa, no tiene otra alternativa que tener en cuenta esta fuente de enriquecimiento, primero económico, segundo espiritual, porque a todo el mundo le gusta estar cerca de su familia, a todo el mundo le gusta pertenecer al lugar de pertenencia natural donde nació, y bueno, ojalá el gobierno cubano tenga la sagacidad y la inteligencia de mirar hacia los cubanos con la naturalidad que ello impone. Yo no sé
hasta qué punto estarán dispuestos a hacerlo, cuánto habrá de verdad, cuánto habrá de sinceridad y de acogimiento en los hijos de esta nación que se han ido por ahí a otros lugares del mundo. Espero que sean inteligentes y que, bueno, que miren al cubano que se fue con los mismos derechos que uno que se quedó. Esta es La Tendedera. Y no es mi tendedera solamente, es la tuya, de aquel, la de todos nosotros. Ven y comparte. Ahora yo les voy a dar mi opinión. Estoy en contra de campañas para seguir empobreciendo al pueblo cubano y separándolo en sectas. El parón ese de enero, el supuesto parón de enero, solo atentaba contra la familia. El gobierno no va a sufrir las consecuencias de un más bloqueo, de más cerco, porque además ese gobierno tiene un entrenamiento de 60 años en cuanto a estas mismas carencias, en cuanto a sanciones, agresión verbal. Eso solo le ha dado más leña al fuego, le ha servido de argumento para abrir más la trinchera. Y lo que va en contra de mi familia va en contra mía. Por lo tanto, no lo puedo apoyar. Yo, como cualquiera, tengo amigos comunistas o ultrarrepublicanos, familias comunistas, ultrarrepublicanas, amigos y parientes que lo único que entienden de la política es que haya algo que comer allá o un trabajo que lo sostenga aquí. No voy a renunciar a mis amigos, no importa lo que piensen, si piensan distinto a mí. También sé que todos somos rehenes, todos, absolutamente todos, somos rehenes de esa política. Dicho eso, tampoco estoy de acuerdo con un diálogo donde solo cabe el que aprueba todo o el que tiene solo críticas superficiales muy ligeras. Si va a haber un diálogo, no un monólogo, tiene que involucrar a los representantes de toda la comunidad en el exterior y tiene que tener la intención absoluta de cambiar las cosas. Por lo que está ahora no sirve como está y no es un problema de bloqueo. ¿Quieren diálogo? Qué bueno. Pero ahí no caben las ofensas de una parte y de otra. Ni hablar de revolucionarios o gusanos, porque para mí, en mi criterio, la revolución cubana se acabó hace rato. ¿Acaso revolución no era no mentir jamás? ¿No violar principios éticos? ¿No se trataba de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado? Entonces, ¿quién es revolucionario aquí? El gobierno de Cuba hoy y hace rato adopta la actitud más contrarrevolucionaria que existe y es un conservadurismo extremo. Hubo reformas y se quedaron en el barniz de allá para acá, que nadie toque nada. Lo más revolucionario, honesto y cívico que pueda hacer aquel gobierno es convocar a un mandato provisional donde se incluyan todas las fuerzas, donde los cargos se distribuyan o se otorguen por nivel profesional y no por guataquería ni por compromiso político de ninguna índole, que conduzca a elecciones reales y a reformas reales, donde participen todos, los que se fueron y los que se quedaron. A lo que ellos llaman concesiones al imperialismo, nosotros les decimos lo que hay que hacer para el pueblo, nada más que eso. Y no me salgan ahora con fórmulas del FMI, ni la privatización masiva, ni las olas de despido y todo el arsenal de amenazas que siempre le cuelgan al capitalismo salvaje. Estoy hablando de crear empleos, de respetar la propiedad y los derechos universales. Simple como eso. Y eso justamente comienza con un diálogo. Pero incluso donde estén presentes, además aquellos que no emigraron nunca, que están allí, que están opuestos al orden actual del orden en Cuba y que también tienen cosas que decir, la intención de la mayoría de los cubanos, estén donde estén, es crear una república, fundar una república con todos y para el bien de todos de verdad, soberana y sin subordinaciones externas a ninguna potencia, ni a los Estados Unidos, ni a China, ni a Rusia ahora. Y esto es todo por hoy. La semana que viene esperamos regresar con otro tema de interés. Y recuerde, por favor, sea sensato, cuide su salud, cuide la de su familia, cumpla con las normas de higiene, mantenga distancia social, no se deje contagiar por el virus del pánico tampoco. No hay que enfermarse, pero tampoco hay que acabar con el papel higiénico en los mercados, ¿ok? Y lo que más nos afecta a los cubanos, no se metan en colas, no se metan en matazones, evítenla, por favor. Sabemos que allá la situación es bien complicada, sabemos que allá es muy difícil acceder a las necesidades básicas si no se interviene en una de estas colas, pero por favor cuídese
Cuídese que no es solo usted, es su familia, son sus mayores, son sus hijos, es todo el mundo. ¿Ok? Gracias.